cantan y saltan, pero conocen a Jesús, saltan y gritan, perdón, pero conocen a Jesús. Y vamos a buscar en esas Biblias Juan 12, es un texto más largo hoy, ya que es una narración. Juan 12, del 12 al 19, la entrada triunfal en Jerusalén. Juan 12, del 12 al 19. Dice nuestro texto: el siguiente día, es decir, después de haber resucitado a Lázaro, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Están citando el Salmo 118. ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¿Okay? Vamos entonces a dar una pequeña introducción y luego compartir los 4 puntos. Y hoy tengo mi agua en un vaso, ¿vale? Porque la semana pasada he recibido críticas, ¿no? En la predicación dicen: pastor, usted predica como si fuera un borracho, ¿no? Desde una botella. Yo digo: madre mía, 1 hora predicando sobre la necesidad de orar, y la única cosa que alguien saca del sermón es que estoy bebiendo una botella, ¿no? ¿Cómo estamos espiritualmente, no? Así que por amor a los hermanos, voy a beber de un vaso. Si no me va bien, vuelvo a la botella la semana que viene. Bien, estamos ahora, Juan 12, del 12 a 19. El Domingo de Ramos, queridos hermanos, marca el comienzo de la última semana del ministerio público de Cristo. Después de entrar en Jerusalén el Domingo de Ramos, aclamado por las multitudes, el día lunes Jesús purifica el templo. El día martes tiene varias discusiones con sus enemigos, profetiza sobre su muerte y también la destrucción de la ciudad, que se cumplió en el año 70. Desconocemos lo que sucedió el día miércoles de la Semana Santa. Pensamos que, bueno, estuvo con Lázaro ahí en Betania. Betania estaba pegada a Jerusalén, como, bueno, agua dulce, ¿no? Está pegada a Almería. Y el jueves empezaron los preparativos para la última cena. Y luego el viernes, como bien sabemos, después de celebrar la cena, nuestro Salvador fue traicionado por Judas Iscariote, detenido, entregado a las autoridades judías, luego a las autoridades romanas, para ser azotado y crucificado. El día viernes, justo antes de acabar el día, Cristo fue crucificado, bajaron a Cristo de la cruz, le colocaron en la sepultura. El viernes, justo antes de llegar el sábado, Jesús estuvo el viernes en la tumba, todo el sábado en la tumba, y a primera hora el domingo, al tercer día, Cristo resucita poderosamente. Así que por eso decimos en la fe cristiana que Cristo resucitó al tercer día. Estuvo el viernes, el sábado y luego parte de domingo por la mañana en la tumba. El acontecimiento que vamos a leer en esta mañana es tan importante que sale nombrado en los 4 evangelios. Y podéis encontrar pasajes paralelos si queréis luego estudiar en casa. En Mateo 21, Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19. Repito, Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19. Y yo he escogido este año el pasaje de Juan. Y aquí tenéis los 4 puntos que vamos a usar para orientarnos hoy en el mensaje. Número 1, la señal, versículos 17 al 18. Número 2, la reacción positiva. Número 3, la reacción negativa. Veréis que no estoy yendo en orden, ¿no? De versículos. Voy temáticamente en esta mañana para que sea más fácil de seguir. 3, la reacción negativa, versículo 19. Y finalmente, el punto más importante, la identidad de Jesús, versículos 14 al 16. La señal, la reacción positiva, la reacción negativa y luego, en cuarto lugar, la identidad de Jesús. Pues vamos a empezar. Primer punto en esta mañana, la señal, leyendo versículos 17 al 18. Y dicen lo siguiente. Daba testimonio la gente acerca de él, que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual la gente había salido a recibirle porque había oído
que había hecho esta señal. Bien, estamos aquí en Juan capítulo 12. En Juan capítulo 11, el versículo anterior, tenemos un capítulo completo dedicado a un milagro. Y uno de los milagros más impactantes del Nuevo Testamento es la resurrección de Lázaro. ¿Y cuántos días estuvo Lázaro en la tumba? Muy bien, 4 días antes de que Cristo le resucitara. Y claro, si habéis estudiado Juan 11 en el pasado, veréis que la palabra de Dios dice que Jesús se dirige a Lázaro desde una distancia diciendo: Lázaro, ven fuera. ¡Fua! Y el poder de Dios entró en aquella tumba levantando a Lázaro. Y Jesús dice en Juan 11, el versículo 43, el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Increíble. 4 días difunto y el poder de la palabra de Cristo. Cristo rugió con fuerza y Lázaro tuvo que obedecer al mandamiento de Cristo. Porque ni un cadáver puede resistirse al rugido del león de Judá. Así de poderoso es el Salvador Jesucristo. Y muchos creyeron, según Juan 11, en Cristo al ver aquel milagro. Por lo tanto, Cristo al día siguiente entra en Jerusalén después de haber resucitado a Lázaro, y toda la gente que vio el milagro, dice el texto, estaba dando testimonio. Jesús resucitó a Lázaro. Después de 4 días ha resucitado aquel varón de Betania que estaba muerto. Entonces este testimonio despertó la curiosidad de muchos que estaban en Jerusalén. Y por lo tanto hubo 2 grupos de personas aquí en nuestro pasaje juntándose. El primer grupo era el grupo que había estado con Jesús el día anterior, viendo el milagro, que empezaron todos a dar testimonio, y luego los judíos y los galileos que estaban ahí para la fiesta, al oír el testimonio de aquellos que habían estado con Cristo, salieron a recibir a Cristo. Tenemos 2 grupos juntándose ahora con el fin de recibir a Cristo. Y yo creo, claro, te enteras de que un hombre aquí en Almería acaba de resucitar a un hombre que llevaba 4 días muerto. Bueno, tendrás ganas, me imagino, ¿no? De verle, ¿no? Enterarte un poco de qué va todo esto. Entonces, en el versículo 18 dice ahí, por lo cual la gente había venido a recibirle porque había oído lo que él había hecho. O sea, normal. Wow, este hombre ha resucitado, un hombre 4 días muerto, y sale a recibirle. Entonces, Juan aquí describe este milagro de Lázaro como una señal. Una señal. Fue una señal cuando Jesús resucitó a Lázaro. Una señal que apunta hacia una gran verdad teológica. Juan es, por cierto, y vamos a ver esto en unos meses, es el evangelio de las señales. Y hay 7 señales fundamentales en el evangelio de Juan que nos revelan la verdadera identidad de Jesús. Y de hecho, la declaración de propósito de Juan, en Juan 20, versículo 30, luego 31, dice, Cristo hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, Juan registró estas señales para que sus lectores creyesen en Jesús como el Mesías. Y las 7 señales que luego estudiaremos en unos meses en la iglesia son las siguientes. Número 1, la transformación del agua en vino, ¿no? Esta agua judía para la purificación, Cristo convierte el agua en vino, símbolo de la época mesiánica. Jesús está diciendo el Mesías ha llegado, y también este milagro habla del aspecto creador de Cristo, ya que tiene potencia sobre los elementos. Segunda señal, la sanidad del hijo del noble. Número 3, la sanidad del paralítico. Número 4, la alimentación de los 5,000. Número 5, la caminata sobre el agua. Número 6, la sanidad del ciego de nacimiento. Y señal número 7, la resurrección de Lázaro. Hay otros eruditos que dicen que en realidad hay una 8ª señal justo a finales del evangelio de Juan. A ver si alguien puede, algún listillo aquí en esta mañana. ¿Cuál podría ser posiblemente la 8ª señal de Cristo? Después del Domingo de Ramos, después de esta semana de la Pasión. Muy bien. Algunos dirán que hay 8 señales en Juan, ¿no? Que la resurrección fue la 8ª. Esto es debatible, pero hay 7, ¿no? Porque pensamos que Juan, como hebreo, 7 número perfecto, número divino, aposta, nombra 7 argumentos. Así que Cristo hace señales y hace estas señales para revelar grandes verdades. Él es el buen vino del cielo. Él es, según la lista de milagros, Él es el Señor del día de reposo. Él es el pan de la vida.
Él es el Señor de la creación, Él es la luz del mundo, Él es, por ejemplo, la resurrección y la vida. Todos los milagros son señales que apuntan hacia la verdadera naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Así que bien, la señal entonces nos revela una gran verdad tocante a Cristo y por lo tanto el milagro de Lázaro tiene un fin teológico: enseñarnos acerca de la persona de Cristo. Es decir, Jesús no hacía milagros con el fin de impresionar a la gente. Siempre hacía milagros con un fin teológico. Y esto es lo que vemos en Juan. Así que en primer lugar, primer punto ya está acabado, hemos hablado de la señal. La señal es la resurrección de Lázaro. Y esta señal ahora va a provocar dos reacciones en el Domingo de Ramos. Vamos a empezar entonces con la primera reacción, la positiva, y estamos ahora entrando en punto 2 de mensaje. ¿Okay? Versículos 12 y 13. Nos acordamos una vez más, Lázaro resucitado, una señal poderosa. Ahora versículos 12 y 13, punto 2. 12. El siguiente día, después de resucitar a Lázaro, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibir a Jesús y clamaban: ¡Hosana! Lo que cantamos ahora. ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tal cual como Anita leyó el texto, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bien, en primer lugar, una reacción positiva. La gente recibe, a primera vista, a Jesús con gozo y con alegría. En Jerusalén en aquel momento había judíos, ¿verdad? De Jerusalén, judíos de Judea, judíos de Galilea en el norte y judíos de la diáspora, de muchas naciones diferentes para celebrar la gran fiesta. Y en aquella semana, antes de la Pascua, los judíos hasta el día de hoy tiraban toda una semana recitando y cantando los salmos Jalel. Jalel, y por si os es de interés, podéis apuntar, los salmos Jalel son 6 y van desde Salmo 113 hasta el Salmo 118. Así que si queréis esta semana, lo que podéis hacer todos los días es leer estos salmos Jalel, ¿no? Pensando en el Domingo de Ramos y pensando en la muerte de Cristo, ¿no? Como nuestro Cordero, nuestra Pascua, como dice Pablo. Y cantaban estos salmos Jalel, y es por esta razón que están ahora citando Salmo 118, el último salmo Jalel, al ver a Jesús entrar. Están confesando que Jesús es el Mesías profetizado por los salmos Jalel. De nuevo, en esta mañana aquí no tengo tiempo para explicaros todo el Salmo 118. A lo mejor en un año, un par de años podemos dedicar un mensaje entero al Salmo 118, pero resumo por encima el mensaje del Salmo 118 para ubicarnos aquí en el contexto teológico. En el Salmo 118, el salmista explica que está en angustia, rodeado de naciones enemigas y está siendo asediado por ellas. Le rodearon, como dice el escritor, como abejas y le empujaron con violencia para que cayese. Pero luego Dios entra en escena y escribe el salmista en el versículo 14: me ayudó el Señor. No sé si fue Estela o Sandra que leyó un pasaje parecido esta mañana. Me ayudó el Señor, mi fortaleza y mi cántico es el Señor, Él me ha sido por salvación. El poeta entonces empieza a alabar a Dios por haberle librado de sus enemigos. Está pensando cómo Dios libró su vida en el pasado, y esta liberación en el pasado provoca una nueva súplica, y dice en el versículo 25: oh Señor, sálvanos ahora te ruego. Sálvanos ahora te ruego. Señor, tú en el pasado me libraste de mis enemigos. Señor, Nico quería matarme y me libraste de Nico. María Ángeles quería darme una bofetada y me libraste. Señor, ya que me has salvado de mis enemigos en el pasado, Señor, ahora te ruego, sálvame, Señor. ¿Veis cómo razona el salmista? Ya que Dios me libró en el pasado, Él puede librarme en el presente. Y nace el clamor: oh Señor, sálvanos ahora te ruego. Señor, te ruego que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor, desde Jerusalén, te bendecimos, oh Dios. Entonces el salmista aquí, con fe en la liberación venidera de Dios, confía en la llegada de uno que vendrá en el nombre del Señor. Y este alguien que vendrá en el nombre del Señor va a salvar al pueblo de sus enemigos. Y claro, hermanos, aquí en Juan 12 estamos en el primer siglo.
¿quiénes eran los enemigos de Israel en el primer siglo? Lo romano. Estamos en el contexto de la opresión romana. Y en los días de Jesús, los judíos leían este Salmo Jalel pensando, se va a cumplir cuando Dios envíe el Mesías para librarnos del yugo romano. Por esta razón están aclamando a Jesús como aquel que había de venir en el nombre del Señor. Y por eso decimos hoy, Hosana. Hosana en arameo significa literalmente, por si alguien te preguntara a lo largo de la semana, ¿qué significa Hosana? Cuando decís Hosana a los cristianos, significa, sálvanos ahora, Señor. Sálvanos ahora, Señor. Hosana, sálvanos ahora, Señor. Por lo tanto, con este contexto teológico del Salmo 118, cuando entramos en Juan 12, ahora entendemos la razón por la cual están clamando, Hosana, sálvanos ahora, Hijo de David. Están diciendo, en otras palabras, que Jesús de Nazaret es el Mesías. Es el que había de venir con el fin de librar al pueblo de Dios. Él es el bendito. Él es el Rey de Israel. Pero ahora entramos en conflicto con la teología de muchos de la multitud. ¿Y por qué digo esto? Porque en el primer siglo estaban interpretando a Cristo en términos sociopolíticos. Y pensaban que Jesús iba a venir para librarlos del poder imperial de Roma. Y César Vidal, el historiador, dice lo siguiente, en su libro Jesús el Judío, página 177, verdaderamente entusiasmados ante lo que veían, comenzaron a aclamar a Jesús como Mesías, y es muy posible que esperaran que aquel mismo domingo Jesús se hiciera con el control de la santa ciudad. O sea, ellos ven a Jesús como un libertador sociopolítico. Jesús va a matar a los romanos, nos va a librar del yugo gentil y seremos libres como nación autónoma e independiente. Y además entonces de interpretar la llegada de Jesús en términos de Salmo 118, este contexto también sociopolítico, hay otro dato importante que hay que explicar. ¿Por qué sacan ramas de palmera? Porque cogen, dice ahí el versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Porque claro, si tú vuelves a los salmos Jalel, el Salmo 118 no dice nada sobre palmeras, ni tampoco los demás salmos Jalel. Porque entonces cogieron palmeras. Aquí tenéis la explicación de un hombre con un comentarista bíblico, con un nombre absolutamente precioso y bello. Se llama William Hendrickson. Y dice, el agitar las ramas de palmera era la manifestación del gozo de la victoria, del sentimiento de que ahora en adelante todo iba a ser mejor. Y luego Hendrickson cita un par de ejemplos de la historia judía antes del primer siglo. Dice aquí Hendrickson, cuando Simón Macabeo entró en Jerusalén en forma triunfal, se relata que entró con aclamaciones y ramas de palma, con arpas, címbalos, cítaras, con himnos y cantos, porque un gran enemigo había sido vencido y expulsado de Israel. Y cuando su hermano Judas Macabeo derrotó a los sirios, se dice que llevando tirsos, ramas verdes y palmas, entonaban himnos. Es decir, sacaban palmeras con el fin de proclamar victoria. Era una señal de victoria. Así que si tú estudias los Salmos Jalel esta semana, no vas a toparte con palmeras, pero la palmera significa victoria, liberación de los enemigos, como en los casos ahí de los macabeos que hemos citado, Simón y Judas. Bien, los judíos pues están interpretando la llegada de Jesús como Mesías y también como el libertador sociopolítico de Roma. Y aquí tenemos un gran problema, hermanos. La teología de gloria. La teología de gloria. Hay dos teólogos, como dice Martín Lutero. Hay teólogos de la cruz y hay teólogos de gloria. ¿Cuál es la diferencia? El teólogo de gloria solamente ve la mano de Dios en lo grandioso. Solamente ve la mano de Dios donde hay dinero, éxito, fama, prosperidad, salud. No, nos fijamos en un hombre como Giovanni, no, bien vestido, ropa cara, piel, no, bronceada, pelo, hermanos. Y vemos a Giovanni y pensamos, ahí está un hombre verdaderamente bendecido por Dios, ¿no? Porque humanamente hablando, ¿qué no tiene Giovanni, hermanos? Lo tiene todo, ¿no? Así razona un teólogo de gloria.
ve a Giovanni prosperar, ve a Giovanni tener éxito en todas las cosas y razone de esta manera humana. El teólogo de la cruz, sin embargo, según Pablo, nos dice que en la cruz un hombre desnudo, sangrando, maldito, bajo ira, ahí está el Hijo Eterno de Dios, ahí está el elegido del Señor, ahí está el favorecido por Dios. Y por eso nos tenemos que disciplinar. Porque es verdad que cuando las cosas nos van bien, ¿no? Cuando sacamos un 10 en un examen, o nos dan 1,000 euros más en el trabajo, ¿no? Como regalito, o algo nos va bien, ¿no? Y estamos, wow, gloria a Dios, el Señor está conmigo. Pero cuando las cosas nos van mal, nos enteramos de que tenemos una enfermedad, o algo está mal en la familia, una pelea, lo que sea, enseguida pensamos que Dios nos ha abandonado. Y tenemos que disciplinarnos para entender, como Job, que cuando lo estamos pasando mal, no es que Dios nos haya abandonado. Hay cosas que tenemos que aprender. Cuando hay insultos, cuando hay amenazas, nos tenemos que acordar de que bueno es para mí el haber sido humillado para que aprenda yo tus estatutos. Todas las cosas, incluso las cosas malas, entre comillas, nos ayudan a bien. Así que aquí tenemos un grupo de judíos que están razonando como teólogos de gloria. Aquí viene Jesús con potencia, va a matar a los romanos y como teólogos de gloria están distorsionando a la persona del Señor Jesucristo. Y yo creo que si hay un pecado en la iglesia del siglo XXI es distorsionar la imagen de quién es nuestro Salvador Jesucristo. Ya sabéis, ¿no? Los progresistas están predicando de un Cristo marxista, un Cristo feminista, LGTBIQ, el Cristo que sea, ¿no? Torciendo la palabra de Dios. Y sucedió lo mismo en el primer siglo. Ahora, Cristo entra en Jerusalén, están razonando como teólogos de gloria y están celebrando, saltando, gritando. Entonces, ¿es posible saltar? ¿Es posible gritar y no conocer a Jesucristo? ¿Cuántos no estarán saltando en iglesias, entre comillas, hoy día? Saltando, gritando, brincando. Y la pregunta es, ¿conocen a Cristo? ¿De verdad son del Señor? ¿Han entendido la teología de la cruz? Porque mirad, hermanos, en el Salmo 118, si queréis estudiarlo esta semana, dice, versículo 22, que la hermana leyó, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, ellos se habían olvidado de que el Mesías, antes de glorificarse, antes de ser exaltado, primeramente tenía que ser desechado. La piedra que desecharon los edificadores. Y Jesús incluso habla sobre esto usando varias parábolas en la Semana Santa, diciendo que Él va a morir, ya que es el hijo de la viña, los labradores le van a matar. Eso está en Mateo 21:42. Los judíos habían olvidado de este aspecto de la cruz, del Mesías. O sea, tenemos que tener cuidado, queridos hermanos, con no manufacturar, no fabricar a un nuevo Jesús. Seamos fieles al Jesús de la Santa Biblia. Entonces aquí tenemos personas interpretando mal la misión del Señor. Y también lo vemos hoy en ciertos círculos evangélicos, donde ya no se está predicando el evangelio. Por ejemplo, en estas iglesias progresistas que están en España, ellos van a deciros, no hace falta predicar el evangelio, no hace falta predicar sobre el pecado, sobre la condenación eterna, no hace falta predicar sobre el arrepentimiento ni sobre la fe. No, Jesús es nuestro amigo, Jesús nos ama, Él quiere que nos realicemos a nosotros mismos y lo que realmente importa, lo que están incluso escribiendo artículos al respecto en la prensa evangélica, lo que importa ahora es dar de comer a los pobres, dar de beber a los sedientos, lo que cuenta es obra social. Tenemos que olvidarnos del evangelio porque es una ofensa, es un escándalo, ofende a la gente, ¿verdad? El evangelio hace daño psicológico a la gente y por lo tanto tenemos que dedicarnos a dar de comer y dar de beber. Ahora bien, iglesia, ¿es malo dar de comer a los hambrientos? No. ¿Es malo dar de beber a los sedientos? No está mal, pero no podemos sacrificar el evangelio por la obra social. La obra social es un extra, un plus, un bono, y entendemos que si tenemos amor en el corazón y estamos en el trabajo entre semana y alguien en el trabajo no tiene pan para dar de comer a su familia, nosotros que somos cristianos pues le vamos a dar 5 euros para que se compre una barra de pan para alimentar a su familia. Somos creyentes,
Tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Incluso en la iglesia, si hay un hermano que tiene necesidad, ahí estamos, hermanos, para apoyar, para bendecir. Pero tenemos que tener cuidado para que esta obra social no ocupe el lugar de la proclamación del Evangelio. De nuevo, están predicando a un nuevo Jesús. Y vemos esto también en el Evangelio de Juan. Tengo aquí 3 ejemplos donde la gente no entendía correctamente a Cristo. Ejemplo número 1 está en Juan 2 y versículo 23 dice: muchos creían en Cristo al ver las señales que hacía. Y tú piensas, wow, qué guay, la gente cree en Cristo. Versículo siguiente dice, versículo 24, Juan 2, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Veis? Es posible tener una fe falsa. Veo las señales, veo los prodigios, wow, yo quiero estar donde hay sanidad, donde hay milagros, ¿verdad? Hay iglesias que hacen campañas, ¿no? De milagros, de confesión positiva. Eso es lo que queremos. Pero cuando Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos, a sufrir afrenta por amor a Él, a soportar amenazas, a ser soldados soportando penalidades, no, hasta luego. Yo quiero gloria, yo quiero señales, yo quiero proezas, pero no me hables a mí de sufrir por amor a Cristo. No son creyentes. O sea, no nos confundamos, hermanos. Una cosa es ver señales y ser impactados, otra cosa es tener el corazón regenerado. Así que Juan 2, hay un ejemplo a finales de capítulo, creían supuestamente en Cristo, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque sabía que no tenían una fe verdadera. Ejemplo número 2, está en Juan 3, acto seguido, Jesús está hablando con Nicodemo. Y Nicodemo dice a Jesús, mira, nosotros sabemos que tú has venido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales. O sea, Nicodemo se había enterado de lo de la conversión del agua en vino. Sabemos que tú has venido de Dios. Nadie puede hacer estas señales sin que Dios esté con él. Y Jesús dice, Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? ¿Os es necesario nacer de nuevo? Sí, estáis viendo las señales y las proezas, pero no has nacido de nuevo. Estás viendo algo poderoso, pero no tienes un corazón regenerado. Y luego, ejemplo, tal vez el más famoso, ¿no? Que Robert predicó el año pasado en la iglesia, Juan capítulo 6, cuando Jesús está en el contexto de alimentar a los 5,000. Y al alimentar a los 5,000, le quieren convertir en rey. Y Jesús, no, porque Jesús no vino con un propósito sociopolítico. Él se alejó. Y luego, ¿qué pasa? Jesús luego enseña que Él es el pan de vida. Y si los verdaderos discípulos van a andar con Él, tienen que comer su cuerpo y tienen que beber su sangre. Es decir, está diciendo, tenéis que sufrir por mí. Tenéis que ser rechazados. Tenéis que ser amenazados. Tenéis que ser odiados. Si de verdad vais a seguirme, y yo soy el pan de vuestra vida, pues tenéis que beber de la misma copa que yo. Tenéis que sufrir como yo. Y de repente los 5,000 que se habían, ¿verdad?, gozado ante el pan, ante los peces, ¿qué pasó con la gran multitud? Hasta luego. O sea, aquí en la iglesia podemos estar por ahí, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es dulce, amén, y es así. Pero veremos si realmente sois creyentes o no cuando el pastor sube un domingo a predicar sobre la necesidad de soportar penalidades por amor a Cristo, de ser vituperados por amor a Cristo. Ahí veremos si realmente hay conversión. Porque cuando hablamos hoy día en la iglesia evangélica de amor, de gracia, todos dicen amén. Pero cuando hablamos sobre sufrimiento, si hablamos de persecución, pues la gente no quiere saber absolutamente nada del Señor, ¿no? Entonces, es posible, hermanos, tener una especie de fe falsa, externa, la fe sociopolítica de Juan 12, la fe de los falsos en Juan 2, la fe de Nicodemo en Juan 3, la fe de los 5,000 en Juan capítulo 6, Juan 6, ¿no? No son verdaderos creyentes, no tienen el corazón regenerado. Y aquí hay una aplicación en nuestra iglesia. Muchos de vosotros, yo sé que hay gente aquí que hasta, está empezando a asistir hace relativamente poco, pero hermanos, aquí lleváis más tiempo en la iglesia que yo, más años en la iglesia que yo. Pero por el simple hecho de estar aquí sentado en General Luque, domingo tras domingo durante 5 o 10 años, no quiere decir que tú seas salvo. Y es triste y trágico, pero muchas personas van directamente al infierno después de haber tirado 20, 30, 40 años de sus vidas sentados ellos en iglesias evangélicas. No han nacido de nuevo. Sí, están con el pueblo evangélico. Sí, son simpatizantes, pero no han nacido de nuevo. Tienen el corazón como Nicodemo, el corazón como los de Juan 6, Juan 12, Juan 2. Pregúntate, ¿eres salvo? ¿De verdad eres de Cristo? ¿Eres un soldado
de su imperio, de su reino? ¿Estás sujeto a la voluntad de Cristo? Y si Cristo en esta mañana se acerca a tu vida diciéndote, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿qué dirás? Sí, Señor, me voy a negar a mí mismo por amor a ti. Voy a tomar mi cruz por amor a ti. Voy a seguirte hasta la muerte si hace falta por amor a ti. O vas a escupirle en el rostro de Cristo y decirle, no, yo iré por mi camino. Yo iré según mi voluntad. Yo haré lo que a mí me dé la gana. Pues, según tu respuesta, sabrás si eres un hijo de Dios o un hijo del diablo. No por estar sentado años en una iglesia evangélica quiere decir que tú hayas nacido de nuevo. Que cada uno examine su corazón en esta mañana. No quisiera que haya nadie en este culto en esta mañana interpretando a Cristo de manera falsa, de forma sociopolítica, que creamos en el Cristo verdadero, en el Cristo de las Sagradas Escrituras. Así que, querida iglesia, en esta mañana, que podamos recibir a Cristo, el Cristo crucificado, el Cristo vituperado, el Cristo rechazado. Y también pensad en nuestra iglesia local. Nuestra iglesia es una manifestación del Cristo crucificado. Porque como dice Pablo a finales de 1 Corintios 1, versículo 29 por ahí, dice, mirad la iglesia, no somos muchos nobles. Vale, ahí está Giovanni, ¿no? Guapo, rico, fuerte, ¿verdad? Una familia preciosa. Pero no todos somos como Giovanni, ¿no? Fijaos en mí, hermanos. Feito, más blanco que un fantasma, ¿no? Pero fijaos en la iglesia. No somos muchos nobles. No somos muchos ricos. ¿No? ¿Cuántos ricos hay aquí en la iglesia? No somos gran cosa, hermanos. Somos muy poca cosa. Pero Dios, a través de una iglesia así, una iglesia que está bajo la sombra de la cruz, una iglesia que anda en pos del Cristo crucificado, pues Dios está glorificando en medio de nosotros. Y hay un consuelo para todos en esta mañana. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Porque si yo fuera como Giovanni, estaría lleno de orgullo, creyéndome la última Coca-Cola del cielo, que soy una máquina, que soy guapo, que huelo bien. No, pero gracias a Dios somos poca cosa. De esta manera andamos con humildad, con quebrantamiento de corazón y confiamos únicamente en el Señor. Entonces, en nuestra iglesia local en esta mañana, la cruz de alguna forma se está dando a conocer, porque somos poca cosa. Somos gente rechazada, no somos grandes. Así que tengamos una mentalidad correcta de quién es Cristo en esta mañana. Te pregunto pues para acabar, el segundo punto. ¿Crees en el Cristo verdadero? ¿Crees en el Cristo de Juan 12? ¿O estás tú inventando un nuevo Jesús según tus caprichos personales? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana para ver si somos de Cristo o si somos idólatras, cristólatras, ¿no? Bien, hemos hablado de la señal, en segundo lugar, de la reacción positiva y ahora en tercer lugar, la reacción negativa. Y a ver si alguien podría leer, por favor, en voz alta, el versículo 19. La reacción ahora negativa. Ok, ahora la reacción negativa. En el segundo punto he dicho que había una reacción positiva, ¿no? Los que habían estado con Cristo y Lázaro, wow, Cristo, Mesías, aleluya, Rey de Israel. Y los que salían de Jerusalén, wow, Cristo, Rey Jesús, Él nos va a librar de Roma, ¿no? Reacción positiva. Ahora he explicado que tristemente muchos no interpretaban correctamente Cristo. Pero ahora, número 3, tenemos una reacción abiertamente negativa. Y aquí los que reaccionan negativamente, según el texto, ¿quiénes son? Fariseos, los teólogos, Sorprendente eso. Porque uno pensaría, ¿no? Si un solo grupo de personas sí iba a creer en el Mesías, iba a ser el grupo de los fariseos. Porque ellos eran los teólogos, ¿no? Sus doctorados en teología evangélica, ¿no? Uy, yo no soy digno, ¿no? Si alguno iba a creer en Jesús, iba a ser un fariseo. Ciertamente, pero aquí son los fariseos que atentan directamente contra nuestro Salvador. Bien, Cristo hace una señal. Y yo como joven en la fe, ya no soy tan neófito, ¿no? El Señor te va quitando muchas tonterías que tienes en la cabeza. Yo como creyente joven sí me decía al Señor, Padre, ¿por qué no haces más milagros, no? Digamos que Estela es un incrédulo. Yo digo, mira, Estela no cree en ti, Señor, por favor, haz un milagro en su iglesia, porque si tú haces un milagro, si por ejemplo le sanas la pierna a Carolina, ¿no? Le haces algo a Gisela,
Stella va a creer en ti, ¿no? O sea, Señor, ¿por qué no haces más milagros? ¿Por qué no haces más señales? Mi lógica fue, si una persona ve un milagro, esta persona va a creer en Cristo. Y vemos ahora en el segundo punto, Cristo hace un milagro, resucita a Lázaro, y la gente no cree correctamente en él. Y ahora número 3, por haber resucitado a Lázaro, planifican, traman su muerte. Yo no, como neófito, Señor, haz milagros y toda Almería va a creer en ti. No. Cuando Cristo hacía milagros, vemos en el Evangelio de Juan que se iba metiendo en cada vez más problemas. Encima, ¿os acordáis, hermanos, cuando sanó al hijo del noble en el día de reposo? ¡Madre mía! Sanidad en el día de reposo. Y querían una vez más linchar al Señor. Así que si alguien está orando así, Señor, haz más milagros, haz más señales para que la gente crea, el Evangelio de Juan nos enseña a ser sobrios. No es así. Precisamente por hacer milagros, querían acabar con el Señor Jesús, como vemos aquí en el pasaje. Así que querían matar a Jesús, y Jesús ahora está siendo rechazado por los fariseos. ¿Por qué? Ellos están preocupados porque, de nuevo, hemos explicado que en aquel momento el imperio que gobernaba en Israel era el imperio romano. Y ahora de repente los fariseos ven a cientos de personas entrando en Jerusalén con Jesús y miles de personas en Jerusalén saliendo a recibir a Jesús. Y ahora los fariseos están preocupados. De nuevo, no estoy hablando en términos espirituales, sino en términos sociopolíticos. A ver si alguien podría adivinar por qué pensáis que los fariseos ahora están preocupados al ver a miles de personas rodeando a Jesús de Nazaret. ¿Cuál podría ser el problema a nivel sociopolítico? Ellos pensaban que al tener estas multitudes con Jesús, que los romanos iban a interpretar la entrada de Cristo en Jerusalén como un acto de revolución. Que Cristo iba a llevar a sus seguidores a intentar apoderarse de la santa ciudad, y los fariseos tenían miedo. Porque pensaban, madre mía, si Poncio Pilato ahora se entera de que miles de personas están entrando con el supuesto rey, término político también, no solamente espiritual, término político, están aclamando a este nazareno como rey, estamos acabados, nos van a matar a todos. Los fariseos, pues, a nivel sociopolítico, están preocupados y por esta razón intentan poner freno a todo aquello. Pero Jesús, sabemos muy bien, él no estaba interesado en apoderarse de Roma. De hecho, él nos dice en Juan 12:25, el que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Jesús no tenía interés en grandeza humana, pero los fariseos, por preocupaciones sociopolíticas, estaban en contra de Cristo. Y esto es triste. Tendrían que haber examinado las Escrituras. Tendrían que haberle preguntado a Dios, Señor, ¿es este el Mesías? ¿Es este tu hijo? ¿Es este verdaderamente el rey de Israel? Pero por pasión sociopolítica anularon la palabra de Dios. ¿Y acaso no puede pasar esto con nosotros? Cristianos evangélicos, siglo XXI, divididos por asuntos políticos. Ya que la política, bueno, no voy a hablar con aquel hermano por tal asunto. Tenemos que de nuevo examinar las cosas a la luz de las Escrituras. Estas convicciones a veces sociopolíticos pueden entrar en la iglesia y dividirnos como cuerpo. Así que bien, nosotros vemos aquí los fariseos rechazar a Jesús por temas políticos. Dice en Juan 11:48, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que, hermanos, cuidado con nuestras convicciones personales. Siempre tenemos que analizar nuestras convicciones a la luz de la santa palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios habla sobre un asunto, luego defendemos este asunto en el ámbito sociopolítico. La palabra en primer lugar y luego nuestras convicciones sociopolíticas subordinadas a la santa palabra de Dios. Bien, y hay más, hermanos. Tristemente, uno pensaría, ¿no? Si estás ahí 4 días muerto, ¿no? Yo me pongo en el lugar de Lázaro, ¿no? Hay 4 días en la tumba, de repente soy resucitado, gloria a Dios. Ahora todos los periódicos de Almería me van a llamar, La Voz de Almería va a querer entrevistarme, voy a salir, ¿no? En las noticias de Andalucía, sí, yo estuve ahí 4 días muerto y fenomenal y ahora estoy vivo, gloria a Dios. Pero curiosamente, hermanos, cuando leemos el pasaje, a finales de Juan 11, no solamente
querían matar a Jesús, sino que también estaban tramando la muerte de... ¡Ay, increíble, hermanos! Oh, Señor, dame un milagro. Oh, Señor, haz algo poderoso en mi vida. Querían linchar a Lázaro también. ¿Por qué? Porque Lázaro era la señal palpable, encarnada del poder del Señor Jesucristo. Y eso es lo que va a pasar con vosotros, hermanos, en el mundo. Si vosotros sois estos creyentes que nunca, no causáis problemas porque escondéis vuestras convicciones y nunca defendéis la palabra de Dios por vergüenza al Hijo del Hombre, no vais a tener mucha guerra en este mundo. Pero cuando tú en este mundo te pones en pie y defiendes la palabra de Dios con valentía, con denuedo, cuando tú actúas, te comportas como sal y como luz, vas a ser rechazado. Encima en nuestros días de gran apostasía, de gran inmoralidad, de gran decadencia, es imposible que un verdadero cristiano no sea rechazado en esos días. ¿Por qué? Porque el mundo te ve a ti como si fueras un Lázaro. Tú estás ahí, una señal del poder de Dios, cuando todo el mundo está yendo tras la prostituta Babilonia, ¿verdad? Todo el pecado sexual, toda la inmoralidad profetizada por el libro del Apocalipsis se está cumpliendo entre nosotros. Y ahora tenemos un pequeño remanente, un pueblecito en todo el mundo que se mantiene puro. Un pueblo que anda en obediencia a los mandatos sexuales de Dios. ¿Y qué dice el mundo del pueblo cristiano? Hay fundamentalistas, intolerantes, que son de la edad de piedra. ¿Por qué? Porque tú eres un Lázaro. Tú eres un Lázaro y tienes que ser rechazado. Hermanos, no nos confundamos. Todos los insultos que estamos experimentando actualmente como pueblo de Dios, todo esto es el cumplimiento de la palabra. Todo fue profetizado por la palabra de Dios. Y estoy trabajando mucho, ¿no? El libro de Apocalipsis ahora en mi tiempo en el despacho. Tú eres un Lázaro y vas a ser rechazado porque eres un milagro. Eres una proeza de Dios. Y por lo tanto, esta semana, en una conversación con alguien, en tu familia, en tu lugar de trabajo, si tú emites tu opinión bíblica sobre un determinado asunto ético en la sociedad, ya verás lo que es que... te van a rugir, si no te lo han hecho, te animo esta semana a defender. Esta semana la familia, según Dios, la define. Te animo a defender el matrimonio, según Dios, lo define. Te animo a hacerlo esta semana y veréis. Si no me creéis, hacedlo y podéis contarme el domingo que viene la reacción que vais a experimentar. Tú eres un Lázaro, tú eres luz. Tú brillas con la luz del Señor. Eres un testimonio de que Cristo es real, de que hay un Dios santo, santo, santo. Y toda la Biblia nos dice que el mundo, que la prostituta Babilonia, lo único que quiere hacer con los siervos de Dios es matarlos. El gran dragón quiere devorarnos, nos odia, porque somos la señal visible de Cristo en este mundo. Os doy una promesa muy desagradable. No creo que nadie va a decir amén. Pero es la palabra de Dios en esta mañana. Juan 15, versículo 20. Palabra del Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. No, nadie ha dicho amén. Palabra de Dios es amor. Amén. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Amén. Entonces, cuando estamos siendo perseguidos y amenazados por la fe, demos gloria a Dios. Su palabra se está cumpliendo. La Biblia no es un cuento chino, hermanos. La Biblia es un libro real. Y por lo tanto, estas promesas se van a cumplir. Ahora, de nuevo, si eres un cristiano, te escondes en las tinieblas, no defiendes la palabra de Dios, no vas a tener problemas. Ya está. Pero si tú defiendes la palabra de Dios, ten por seguro que te van a tachar de todo. Así que gloria al nombre del Señor. Vemos aquí una reacción agresiva contra Cristo y por esta razón tú estás siendo rechazado. Incluso como dice Cristo, en una misma familia, 2 estarán en contra de 3 y 3 estarán en contra de 2. Ni puedo contaros los problemas que tuve yo al convertirme al Señor con mis 17 años por estar en una familia no cristiana, ¿no? Así van a ser las cosas con nosotros. Pero lo importante, queridos hermanos, y este pensamiento nos tiene que animar cuando estamos bajo ataque es, en última instancia, ¿qué más importa? La aprobación de la gran prostituta Babilonia, que representa la mundanalidad, la inmoralidad. ¿Qué más cuenta? ¿La aprobación de un mundo que odia a nuestro Salvador?
o cuenta más, pesa más en tu vida la aprobación del Señor Jesucristo y del Padre? ¿Qué es lo que más cuenta? ¿Qué es lo que más importa para ti? Si amas a Cristo y amas al Padre, te dará igual lo que dicen ahí fuera. Como decía John Knox, siglo XVI, gran predicador, reformador, uno con Dios es siempre minoría. Mayoría, perdón. Uno con Dios es siempre mayoría. Sí, 1000 a mi derecha, 100,000 a mi izquierda, pero uno con Dios es mayoría. Y si el león de Judá está sentado en nuestra mesa, podemos comer gozosamente en presencia de nuestros angustiadores. Porque como comenté hace un mes, ¿no? Se acercan los angustiadores, se levanta el león. Y Satanás bien sabe que no puede meterse con el león de Judá. Gloria a Dios. Así que, queridos hermanos, sí, el mundo nos va a odiar. Aleluya, gloria a Dios. Pero es el cumplimiento de la palabra de Dios. Si tú en esta semana que se aproxima experimentas insultos, amenazas, rechazos por tu defensa de la palabra de Dios, es el cumplimiento de la palabra del Señor. Da gozo a Dios. Él no es mentiroso, Él es veraz y Él te va a guardar hasta el fin. Bien, aleluya. Y acabamos con el punto más importante del mensaje hoy. La identidad de Jesús. En primer lugar, la señal, ¿verdad? Lázaro resucitado. En segundo lugar, la reacción positiva, todos aceptándole, aunque he dicho que tenían cierta interpretación incorrecta. Número 3, la reacción abiertamente negativa, tramando la muerte de Jesús y al mismo tiempo tramando la muerte de Lázaro. Vosotros sois Lázaro en esta mañana. Ahora número 4, leyendo versículos 14 al 16.4. Dice, halló Jesús un asnillo, un burrito, ¿no? Y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, a lo mejor porque están pensando como teólogos de gloria, no como teólogos de la cruz. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Ok, ahora tenemos el punto más importante de todo el sermón. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, si solamente tuviéramos este párrafo que os he expuesto en esta mañana, ¿qué aprendemos sobre Jesús en el pasaje? Bueno, antes que nada, podríamos llegar a la conclusión de que Jesús se ve a sí mismo como el Mesías prometido. Cuando la multitud empieza a clamar a Jesús como, bendito, tú eres el bendito, Jesús no recriminó a la multitud. Porque si Jesús no fuera el bendito, si Jesús no fuera el Mesías, ¿qué habría hecho cuando la gente se ponía a clamarle como tal? Que no lo dice ahí Gustavo, Will, tú eres el Mesías. No, hermano, no soy el Mesías. O sea, voy a recriminar al hermano. Pero Jesús acepta las alabanzas porque Él se está dando a conocer como Mesías. Yo soy el cumplimiento del Salmo 118. Así es. Y luego los fariseos dicen, Maestro, reprende a tus discípulos. Esto sale en Lucas, no en Juan. Y Jesús dice, os digo, que si estos callaran, las propias piedras clamarían proclamando mi mesíasco. Yo soy el Mesías. Yo soy el rey de Israel. Yo soy el bendito que viene en el nombre del Señor. Yo soy la respuesta a la oración. Hosana, sálvanos ahora, Señor. Yo soy. Y aquí dice César Vidal en cuanto a él estar en un asno. Dice, este acto de subir al pollino constituía una clara resonancia con el libro de Zacarías, capítulo 9, versículos 9 y 10. A ver, ¿dónde estaba? Muy bien. Un texto que por añadidura se refería a un Mesías totalmente pacífico. Ya no encaja con la teología de gloria de los judíos. Un Mesías totalmente pacífico que pondría punto final a las guerras y al derramamiento de sangre. Es decir, hermanos, en esta mañana, Cristo no solamente al entrar en Jerusalén está cumpliendo el salmo que nuestra hermana leyó, Salmo 118, al mismo tiempo al subir al burrito, está cumpliendo al mismo tiempo Zacarías capítulo 9. Dos profecías cumpliéndose al pie de la letra. Y Jesús aposta
no entró en un caballo, no entró en una tortuga, no entró en ningún otro animal. Cristo escogió aposta un pollino. ¿Por qué? Porque Jesús conocía las Escrituras. Y Jesús había seguramente memorizado muchas secciones del libro de Zacarías. Y Cristo sabía que cuando yo entre triunfalmente en Jerusalén, para que se cumplan las Escrituras, tengo que entrar montado en un pollino. Hermanos, las Escrituras se están cumpliendo. La palabra de Dios se está dando, ¿verdad? Está Salmo 118 en juego. Está Zacarías capítulo 9. Y ahora vemos que Dios es veraz. Dios puede tardar, cientos de años, pero Él siempre cumple su buena palabra. ¿Y por qué es importante lo del pollino? Del asno. ¿Por qué no montar en un caballo? Porque si Cristo entra en la santa ciudad, montado en un caballo, esto significa que está declarando guerra. Es una señal de que estoy aquí yo y voy a acabar con Poncio Pilato. Pero entra en un asno, porque el asno es señal de paz. Señal de un reinado pacífico. Y por lo tanto, Cristo está corrigiendo la cristología defectuosa de los judíos. Yo no entro aquí en un caballo. Yo entro en un asno en son de paz. Mi meta no es para nada quitarle a Poncio Pilato del trono. Jesús pues entra en Jerusalén como corderito, sabiendo que iba a dar su vida en expiación por nosotros. No con el fin de matar a sus enemigos, como esta película, ¿no?, de Netflix esta semana, con el dibujo animado ese de Cristo bajando de la cruz con pistolas y matando a todos sus asesinos. No, Cristo no entró en Jerusalén para matar a nadie. Entró con el fin de dar su vida como cordero, en mansedumbre, en humildad. Entra en un asno. Y aquí tenéis una cita de J. Cyril. Dice lo siguiente, y por cierto, tengo un comentario de él aquí hoy conmigo de Lucas, que quiero regalar porque tengo 2 ejemplares en casa por si alguien luego quisiera pedírmelo, ¿ok? Y gratis, ¿verdad? Bueno, podéis darme un beso, un abrazo, pero si alguien quisiera el comentario a Lucas, os lo puedo dar gratis. Dice Rael: Cristo sufrió voluntariamente a fin de procurar redención para las almas perdidas y destruidas. Había determinado entregar su propia vida en rescate para que pudiéramos vivir para siempre, y la entregó en la cruz por deseo absoluto de su corazón. No sangró, no sufrió, no murió porque le venciera un poder superior y no se pudiera valer por sí mismo, sino porque nos amaba. Amén. Y se complació en entregarse por nosotros como nuestro sustituto. Amén. No murió porque no pudiera evitar la muerte, sino porque Él deseaba con todo corazón convertir su alma en una ofrenda por el pecado. Por esta razón Cristo entra en un burro, en un asno, no en un caballo de guerra, sino en un burro, porque entra como corderito, entra en mansedumbre, dando su vida, no tomando vidas, dando su vida por nosotros en señal de expiación. Y si queréis estudiar las Escrituras, Isaías 53 habla sobre esta faceta del ministerio del Mesías. Por lo tanto, queridos hermanos, es importante recordar en esta mañana, cuando tú y yo estudiamos la Semana Santa y vemos cómo supuestamente triunfan los enemigos de Jesús, en realidad no es así, es una mentira. Algunos teólogos liberales del siglo pasado decían que Jesús de Nazaret era un profeta galileo que fracasó, fue crucificado y sus planes fueron, ¿verdad?, destrozados, fracasó. No es así. Nosotros entendemos desde la mentalidad de Jesús que cuando Él está entrando en Jerusalén, escogiendo aposta el burrito, estamos entendiendo que Cristo está al control. Y todo lo que pasa en Semana Santa, incluso la crucifixión, no es sino el cumplimiento de Isaías capítulo 53. No penséis por ningún momento, queridos hermanos, que Dios dejó de estar en el trono, que Cristo dejó de ser soberano sobre todo. En todos los sucesos, en todos los malvados planes de los fariseos, Cristo estaba siendo Señor sobre todo, ejerciendo señorío. Y este pensamiento nos tiene que consolar como pueblo de Dios. En estas semanas que se acercan, van a desatarse situaciones, ¿no?, en nuestras vidas, y vamos a pensar: el Señor está en control, Cristo no es soberano, Dios se ha olvidado de mí. No, hermano, no. Incluso en la cruz, incluso en el Calvario, Cristo está ejerciendo su señorío. ¿Acaso no dice el Señor en Juan 10, versículo 17: yo pongo mi vida
para volverla a tomar. La crucifixión es en última instancia un acto de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. No nos confundamos, hermanos. El que está en el trono no es Satanás. El que reina no es Poncio Pilato. El que reina es el bendito Cordero de Dios, Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta semana, Salmo 118 se cumple. Zacarías 9 se cumple. Isaías 53 se cumple. Todas las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento se están cumpliendo en aquella semana, porque Cristo está en el trono. Gloria de Dios. Y luego los discípulos entendieron todo después, porque a lo mejor los discípulos tenían esta interpretación sociopolítica de quién era el Mesías, ¿no? Y luego entendieron estas profecías que hablaban sobre su humildad posteriormente. Y antes de acabar, quisiera llamar vuestra atención hacia un dato final que, comentamos en otros años en mensajes sobre el Domingo de Ramos. Este grupo, con una teología incorrecta, al no interpretar a Cristo en términos de cruz, de expiación, de humildad, aquellos que interpretaban a Jesús en términos de caballo, no en términos de asno, al fin de la semana, en vez de decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos ahora, estas mismas multitudes, en el viernes, están gritando delante de Poncio Pilato, sea crucificado, sea crucificado. De nuevo es posible estar en la iglesia evangélica durante años, incluso en momentos dados de ciertas alabanzas, pueden caernos lágrimas y nos sentimos tocados. Hay ciertas predicaciones, cuando hay un punto concreto de la predicación, es como si el Espíritu Santo estuviera hablando directamente en nuestro corazón, y estamos año tras año en la iglesia sin haber nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, pase lo que pase, vamos a acabar diciendo a Jesucristo, sea crucificado. Maldito anatema sea. Yo cumpliré, yo haré mi propia voluntad. Ten por seguro, pues, que aquí entre nosotros hay dos tipos de personas, como hubo en el primer siglo. Aquellos que ven a Cristo montado en el pollino, interpretando toda la luz de las Escrituras, su muerte expiatoria por el pecado, un reinado espiritual. Pero luego hay otros que están usando a Jesús con sus propios fines egoístas, y estas personas, al no amar al Cristo verdadero, tarde o temprano van a decirnos cara a cara, sea crucificado Jesucristo. Solamente hay dos tipos de personas en Almería, solamente hay dos tipos de personas en esta iglesia, en este mundo: los que reciben a Cristo y los que odian a Cristo por amor a su propio pecado, porque son del dragón, son de la gran prostituta Babilonia. Así que, queridos hermanos, que tengamos claro en esta mañana que nuestro Cristo es el Cristo verdadero. Y quisiera también añadir una cosa más. Es verdad que Cristo aquella tarde no entró en Jerusalén montado en un caballo, pero cuando leemos el libro del Apocalipsis y leemos sobre la segunda venida, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, la Escritura, Juan se esfuerza a la hora de recalcar que cuando Jesús vuelve por segunda vez, no vendrá montado en ningún pollino, hermanos. Apocalipsis 19, 11 dice categóricamente que Jesús volverá montado en un caballo blanco, señal de guerra. Hoy os predico del Cordero. Hoy os ofrezco el Cordero de Dios. Hoy os predico de aquel bendito que vino montado en un pollino en son de paz. Hoy predico paz. Paz a vosotros, misericordia, recibid a Cristo, creed en Cristo. Pero, os advierto, si salís de aquí sin estar en paz con Cristo, sin haber doblado la rodilla delante de Él, si partís de este mundo sin estar en paz con el que está montado en el pollino, vendrá el gran vencedor montado en el caballo blanco.
Y en aquel día, queridos hermanos, no habrá más misericordia. No habrá más paciencia. Porque viene Cristo para pisar el lagar de la ira de Dios. Y sus vestiduras estarán manchadas de la sangre de todos sus enemigos. En aquel día final, si morís en vuestros pecados, sin arrepentimiento, nadie en esta iglesia podrá decir en aquel día: Señor, no me advertiste. Me enviaste un predicador progresista que me hablaba de lo bonito y lo guay que soy yo. No, hermanos. En esta mañana habéis sido advertidos, amonestados, y hasta que tú no estés en la tumba, nunca le podrás reprochar a Dios por no haberte advertido. El que viene, hermanos, no es un hombre montado en un pollino. El que viene es el capitán del ejército celestial, montado en el caballo blanco, para establecer señorío. Y toda lengua confesará que Él es Señor, y toda rodilla se doblará delante de Él. Y los benditos del Señor recibiremos la bendición perpetua, gloria eterna, libres del pecado que nos asedia. Y los hijos de Satanás sufrirán eternamente con su maestro, con su padre, en el lago que arde fuego y azufre. Habéis sido advertidos. Cristo vuelve. Hoy es el día de la paz. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la misericordia del Señor. Clamad a Cristo. Pedidle perdón por todos vuestros pecados. Señor, ten misericordia de mí, rebelde que soy, y hazme un soldado de tu santo ejército, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. No voy a acabar leyendo el pasaje, pero simplemente recapitulo los 4 puntos que he compartido en esta mañana. Os hablé sobre la señal de Lázaro, indicando que las señales no siempre producen fe. No, Señor, haz señales en Almería, la gente creerá en ti. No es así. No es así. Seamos maduros, hermanos. Las cosas del corazón son más profundas que milagros. Número 2, la reacción positiva. Destacamos que podemos caer en la trampa de saltar, de gritar, de brincar y de no conocer a Cristo. Aquellos que decían Hosana acababan diciendo sea crucificado, porque interpretaban a Jesús a la luz de sus antojos personales. Número 3, vimos la reacción negativa. Los fariseos quieren matar a Cristo y a Lázaro, y por lo tanto tenemos aquí una iglesia repleta de Lázaros en esta mañana. Vais a ser rechazados, vais a ser vituperados. Cuando llegan amenazas, cuando llegan insultos, no te vengas para abajo, es lo más normal del mundo. Es la suerte que nos ha tocado, hermanos. Que Dios nos dé de nuevo sobriedad en esto. Y finalmente, número 4, la identidad de Jesús. Salmo 118 dice que es el Mesías. Zacarías 9, Él es el Mesías. Isaías 52, todas las profecías se están cumpliendo en Jesús de Nazaret. Él es el Rey, Él es el Hijo de Dios, Él es el bendito Hijo de David. Y hoy se acerca a todos aquí en este culto, montado en un asno, montado en un burrito, trayendo paz, trayendo misericordia, pero, si esta misericordia se rechaza, vendrá dentro de muy poco como hombre montado en un caballo blanco para salvar a los suyos y castigar a sus enemigos. Que Dios hoy salve a todos para la gloria de su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Amén. Aleluya, Señor.